Hay un mapa en el corazón de Oriente Medio que no aparece en los libros de geografía oficial. Es un territorio de más de 400.000 kilómetros cuadrados, repartido entre 4 naciones que lo niegan, lo combaten y a menudo intentan borrarlo. Se llaman a sí mismos los hijos de las montañas. Son 40 millones de personas. Son la nación sin estado más grande del mundo. Y mientras tú escuchas esto, sus fuerzas militares, desde los legendarios Peshmerga hasta las mujeres combatientes de las IPJ, están redibujando las fronteras de la guerra moderna. ¿Cómo es posible que un pueblo traicionado por cada potencia mundial, desde el Imperio Británico hasta la administración Trump, siga siendo la fuerza terrestre más efectiva contra el fanatismo radical? Hoy, en este documental definitivo de Nombre de tu canal, vamos a desglosar cada bala, cada tratado traicionado y cada montaña que protege a las fuerzas kurdas. Prepárate, porque esta no es solo una historia de guerra, es la historia de un pueblo que se niega a morir. ¿Quiénes son realmente? Orígenes y el dolor de Sebre, de 1900. Para entender por qué los kurdos luchan hoy, debemos viajar a 1920. Imaginen la escena. El Imperio Otomano ha caído. Los vencedores de la Gran Guerra se reúnen para repartirse el botín. En el Tratado de Sèvres se les promete a los kurdos un país propio. Por fin, tras siglos de dominio persa y otomano, el Kurdistán iba a nacer. Pero el petróleo es más espeso que la justicia. 3 años después, el Tratado de Lausana borró esa promesa del mapa. Las potencias occidentales prefirieron estabilidad y fronteras artificiales. Los kurdos despertaron un día descubriendo que su hogar ahora pertenecía a 4 países diferentes: Turquía, Irak, Siria e Irán. Desde ese momento la identidad kurda se convirtió en un acto de resistencia. En Turquía se les llamó turcos de las montañas y se les prohibió hablar su idioma. En Irak fueron gaseados. En Siria se les negó la ciudadanía. Pero un pueblo que vive en las montañas no se rinde fácilmente. Y aquí es donde nacen las fuerzas que hoy dominan los titulares. Las fuerzas en detalle. 3.1. Los Peshmerga, Irak. Peshmerga significa literalmente aquellos que enfrentan la muerte. No son un ejército improvisado. Hoy en día son la fuerza oficial de defensa de la región autónoma del Kurdistán en Irak. Si miras a un Peshmerga hoy, verás fusiles AK-47 conviviendo con rifles de precisión alemanes G-36 y vehículos blindados suministrados por la coalición internacional. Pero su fuerza no reside en el hierro, sino en la memoria. Estos hombres detuvieron a Saddam Hussein cuando el mundo miraba hacia otro lado. 3.2. El PKK, Turquía. Aquí entramos en el terreno más gris y polémico de la geopolítica. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Para Turquía, la OTAN y la UE son una organización terrorista. Para millones de kurdos en el sureste de Turquía, son su única línea de defensa. Liderados desde una celda de máxima seguridad por Abdullah Öcalan, el PKK ha pasado de ser un grupo marxista-leninista a promover el confederalismo democrático. Un sistema que rechaza el Estado-nación y propone comunas autónomas. Su brazo armado, las HPG, opera en las sombras de las montañas, utilizando tácticas de guerrilla que han vuelto locos a los generales turcos durante 40 años. Rojava y el despertar de las IPJ, la revolución de las mujeres. Escena, pantalla en negro. Se escucha el viento del desierto y el sonido de una radiofrecuencia distorsionada. De repente, una voz femenina joven habla en kurdo. Subtítulos en rojo sangre. No pasarán. Narrador. Año 2012. Mientras el mundo observa cómo Siria se desintegra en una guerra civil fratricida, en el norte del país ocurre algo sin precedentes. Los kurdos de Siria, aprovechando el vacío de poder, no solo toman las armas para defenderse, sino que declaran una revolución. La llaman Rojava, pero no es una revolución común. No buscan un dictador, ni una teocracia, ni siquiera un Estado tradicional. Buscan algo que Occidente apenas puede comprender: el confederalismo democrático. Y aquí aparece la imagen que dio la vuelta al mundo.
Mujeres jóvenes, con trenzas largas, uniformes de camuflaje desgastados y una AK-47 al hombro, sonriendo frente a la cámara. Son las IPJ, Unidades de Protección de las Mujeres. El terror de los fanáticos. ¿Por qué las IPJ se volvieron virales? No fue solo por estética. Hay una razón teológica y psicológica aterradora detrás de su efectividad. Las guerreras de las IPJ sabían algo que sus enemigos, los extremistas del Estado Islámico, temían más que a la muerte misma. Según la interpretación radical del ISIS, si un combatiente yihadista muere a manos de una mujer, su alma no va al paraíso. No hay mártires si la bala viene de una guerrera. Imagina el efecto psicológico. En el campo de batalla, los terroristas que hacían huir a ejércitos nacionales enteros escuchaban por las radios las voces femeninas de las IPJ y entraban en pánico. Las mujeres kurdas no solo luchaban por su tierra, luchaban contra un sistema que las quería como esclavas. Cada disparo de una IPJ era una declaración de libertad. La batalla de Kobane, el Stalingrado kurdo, septiembre de 2014. El Estado Islámico está en la cúspide de su poder. Han tomado Mosul, han tomado Raqqa, y ahora se dirigen a una pequeña ciudad fronteriza con Turquía, Kobane. El mundo daba la ciudad por perdida. Los tanques del ISIS, capturados al ejército iraquí, avanzaban contra guerrilleros kurdos armados con fusiles de los años 70 y bombas caseras. Guerra de túneles. Los kurdos convirtieron cada sótano de Kobane en un búnker conectado. El ISIS controlaba las calles, pero los kurdos controlaban el subsuelo. El francotirador solitario. Se cuentan historias de francotiradores fantasma, kurdos, que mantenían sectores enteros de la ciudad bajo control durante semanas, sobreviviendo solo con dátiles y agua de lluvia. La intervención del aire. Por primera vez, la inteligencia kurda en tierra empezó a coordinarse con los aviones de la coalición liderada por EU. Fue un matrimonio de conveniencia. El poder de fuego de la fuerza aérea más avanzada del mundo guiado por los ojos de guerrilleros que conocían cada piedra de su ciudad. Al final de 134 días de combate casa por casa, Kobane no era más que un montón de escombros. Pero sobre esos escombros ondeaba la bandera amarilla kurda. El mito de la invencibilidad del ISIS había muerto, y fueron los kurdos quienes apretaron el gatillo. Tácticas, armamento y el código de honor. Kurdo. ¿Cómo pelea un soldado kurdo? Si esperas ver tecnología de punta, te decepcionarás. Pero si buscas ingenio, los kurdos son los maestros del hazlo tú mismo, bélico. Los tank kurds. Ante la falta de blindados, las fuerzas kurdas en Rojava empezaron a soldar placas de acero a camiones de basura y tractores agrícolas. Estos tanques caseros protegían a la infantería de francotiradores y metralla. El AK-47, como extensión del brazo. No es solo un arma, es una herencia. Muchos combatientes heredan el fusil de sus padres o hermanos caídos. La disciplina de mantenimiento en condiciones de desierto es legendaria. Inteligencia humana, UMINT. Los kurdos tienen la red de espionaje más profunda de la región. Saben quién es quién en cada aldea de las montañas de Kandil. No necesitan satélites cuando tienen a cada pastor de cabras como informante. La geopolítica de la traición, el juego de las potencias. Hay un dicho kurdo que todo niño aprende antes de saber leer. No tenemos más amigos que las montañas. No es una frase poética. Es una conclusión científica basada en un siglo de puñaladas por la espalda. ¿Por qué la nación sin estado más grande del mundo, con un ejército probado en combate, sigue sin un solo milímetro de soberanía oficial? La respuesta no está en el campo de batalla, sino en los despachos de Washington, Moscú, Ankara y Teherán. 7.1. El matrimonio por conveniencia con Estados Unidos. La relación entre EU y los kurdos es la definición tóxica de una alianza militar. Para el Pentágono, los kurdos son la mejor infantería ligera del mundo por el menor precio. En la lucha contra el ISIS, los kurdos pusieron los muertos, más de 11.000 bajas, y EU puso los aviones,
Pero hay un problema llamado Turquía. Turquía es miembro de la OTAN. Tiene el segundo ejército más grande de la alianza y alberga armas nucleares estadounidenses. Cuando Turquía dice, o los kurdos o yo, Washington siempre titubea. El momento del clímax, CTR alto. Recordemos octubre de 2019. Con una sola llamada telefónica y un tuit, la administración estadounidense ordenó la retirada de las tropas que protegían la frontera de Rojava. Horas después, los tanques turcos cruzaron la frontera. Los mismos kurdos que habían salvado a Occidente del califato fueron abandonados a su suerte en cuestión de minutos. La imagen de civiles kurdos lanzando papas y piedras a los convoyes estadounidenses que se retiraban es una de las manchas más oscuras en la historia de la diplomacia moderna. 7.2. El factor ruso, el ajedrez de Putin. CEU. Es el aliado infiel, Rusia es el vecino oportunista. Moscú juega a dos bandas. Por un lado, protege al régimen de Bashar al-Assad en Siria, quien odia la autonomía kurda. Por otro, Rusia permite que Turquía ataque a los kurdos para presionar a estos últimos a que vuelvan a arrodillarse ante Damasco. Para Putin, los kurdos son una moneda de cambio. Si necesita que Turquía compre misiles S-400 o se aleje de la OTAN, les vende un trozo de territorio kurdo. Es una partida de ajedrez donde los peones son vidas humanas. 7.3. Irán y el miedo al contagio. No podemos olvidar a Irán. Con una población kurda masiva en su propio territorio, Teherán ve cualquier éxito de los Peshmerga o de Rojava como una amenaza existencial. Irán utiliza a sus milicias chiítas para sabotear la economía del Kurdistán iraquí y lanza misiles balísticos contra Erbil bajo cualquier pretexto. Saben que si el virus de la libertad kurda cruza la frontera, el régimen de los ayatolas podría colapsar desde adentro. El arsenal kurdo, análisis técnico. Los Frankentanks, análisis de cómo sueldan blindaje reactivo capturado a tanques T-55 soviéticos. Drones caseros. ¿Cómo pasaron de usar drones comerciales de Amazon para vigilancia a crear sus propios sistemas de ataque con granadas de 40 mm? El rifle Zagros. Un rifle de francotirador de fabricación kurda, calibre 12 mm o 14.5 mm, hecho a mano en talleres clandestinos. Es tan potente que puede atravesar el blindaje de un transporte de tropas. Tácticas de visión nocturna. Cómo la llegada de gafas de visión nocturna de contrabando cambió el curso de la guerra contra el ISIS, que solía atacar solo de noche, creyendo que los kurdos estaban ciegos. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Mientras el mundo se prepara para una posible tercera guerra mundial en 2026, los kurdos acaban de recibir un cargamento secreto que podría cambiar las reglas del juego en las montañas. ¿Es este el armamento que finalmente les dará su estado, o es el preludio de su aniquilación total?